Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas. En este vídeo os he recopilado las lecturas que hice en el mes de mayo y en el mes de junio. No he leído mucho, ya lo aviso, pero bueno, aún así creo que en general he tenido bastantes buenas lecturas. Antes de empezar con el vídeo os voy a recordar mi usuario de Instagram, que os lo voy a dejar por aquí abajo. Tenéis que estar atentos, seguidme por ahí porque próximamente vais a tener una sorpresa. Así que ya sabéis, seguidme por ahí que todos los días intento siempre contaros algo. Y estad atentos porque, ya os digo, se os viene una sorpresa muy chula. Y ahora ya sí, vamos a empezar con mis lecturas. En general mis lecturas han sido algunos libros y algunos cómics. Voy a empezar con los libros para aquellos que no os interesen los cómics, pues que veáis la primera parte y no tengáis que ver la segunda si no queréis. La primera lectura que he hecho es Hola, ¿te acuerdas de mí? De Megan Maxwell. Esa tiene un poquito de trampa, pero bueno, ahora os la contaré. Esta es una novela que me regalaron. Yo de Megan Maxwell, por supuesto, es una autora a la que conozco, pero no había leído nunca nada de ella. Entonces, pues no sabía la verdad lo que esperarme. Sinceramente, con esta novela me esperaba una cosa totalmente diferente a la que me encontré. La historia está dividida, digamos, en dos partes. Primero nos cuenta la historia de dos hermanas que emigran a Alemania durante, creo recordar, la Guerra Civil Española. Y ellas pues en esta época de convulsión se van a Alemania a buscar un trabajo y a buscarse un futuro mejor. Allí conocerán a otras chicas y vivirán una serie de aventuras. También conocerán el amor y tendrán pues eso, sus propias aventuras. ¿Qué pasa? Y que cuando yo empecé a leerme esta novela yo me esperaba otra cosa y cuando la estaba leyendo me daba la sensación de que me estaba leyendo una novela de María Dueñas, totalmente diferente a lo que me esperaba. Era como una novela de época en la que te contaban pues las hazañas de estas chicas en esta época y la manera de estar narrada era muy similar. El problema es que esta primera historia a mí me empezó interesando, me interesaba la historia de esta chica, saber qué es lo que iban a pasar allí en Alemania, pero conforme iba avanzando, la historia como que iba perdiendo interés. Lo que ocurría en realidad no era interesante, todo empezó a ser demasiado predecible y leyéndome la primera parte pues no me entraron ganas de leerme la segunda. Entonces, a ver, se supone que estas dos historias están interconectadas. No sé de qué manera, porque no me he leído la segunda parte. Ahí está la trampa. Quizá en algún momento me lo lea. Ahí sí os hago un llamamiento y es que si algunos habéis leído la novela completa, me digáis si merece la pena leerse la segunda parte y eso hace que la primera sea más interesante, que la relación que hay entre las dos sea lo que haga especial esta novela. Así que ya sabéis, si os lo habéis leído, contádmelo y decidme si merece de verdad la pena. Otros libros que también me he leído en estos meses es El día que se perdió la cordura de Javier Castillo y El día que se perdió el amor de Javier Castillo. Esta es la primera y esta la segunda parte. Ya os dije que os hablaría en el Grapat de esta novela porque os la recomendé para leerlo en verano y me ha sorprendido mucho. Yo a Javier Castillo ya lo conocía por el canal de YouTube de su mujer y me entró la curiosidad por leer sus libros. Y entonces, pues bueno, quise empezar por el principio, por sus primeras novelas. Así que empecé por El día que se perdió la cordura, en el que todo comienza cuando ven a un hombre paseándose por la calle desnudo con la cabeza de una mujer decapitada. Todo esto generará una investigación y descubriremos un montón de cosas que vamos a ir viendo pues por qué pasó eso, qué es lo que está pasando en la ciudad porque está ambientada en Nueva York, en Estados Unidos, y vamos a ir viendo un poco a qué se debe que ese hombre estuviera paseando por la calle de esa manera. Después de leerme las dos partes, tengo que decir que al final es la historia de una familia. Una familia que se rompió por circunstancias que tuvieron lugar en un momento dado de sus vidas y que hizo que la familia se dividiera y que esa división provocara todo lo que ha sucedido en ambas novelas. Es un thriller policíaco, al fin y al cabo. Los dos libros investigan un extraño suceso. En ambos libros aparece un personaje misterioso que al final descubrimos de quién se trata. Y en los dos libros pues se van entrelazando las cosas para ir pues solucionando y descubriendo qué es lo que está pasando. Pero ya os digo, al final es la historia de esa familia que se rompió por lo que ocurrió. Todo está muy bien enlazado, la historia la van contando a saltos.
En un momento podemos estar en el tiempo presente y de repente nos cuenta pues lo que pasó en unos años antes. Eso pasa tanto en la primera parte como en la segunda, aunque de diferentes épocas y con diferentes personajes, pero nos va intercalando, no es una historia que vaya siendo lineal. Y poco a poco pues nos va desentrañando los misterios y nosotros pues vamos descubriendo también cosas y eso pues nos hace querer seguir leyendo. La verdad es que son muy adictivas, están muy bien escritas, la historia está muy bien llevada para que te mantenga completamente pegado a sus páginas hasta que descubres la sorpresa final. Es verdad que el primer libro me sorprendió más porque, bueno, era el primero y era la primera vez que yo leía algo de este autor y conocía cómo era su pluma y su manera de escribir historias. El segundo, pues yo ya sabía de qué iba la cosa, así que me pareció un poco predecible. El personaje misterioso, casi desde el principio yo ya sabía quién era, cosa que no me pasó en la primera parte. Pero bueno, aún así también lo he disfrutado mucho, el final me ha gustado porque al final... los thrillers no suelen tener unos happy endings muy claros porque al final pasan cosas bastante duras, pero para ser un thriller la verdad es que creo que tiene un final bastante digno, así que os lo recomiendo mucho si os gusta este tipo de novelas. Y ahora ya sí, vamos a pasar a los cómics. El primer cómic que os voy a hablar es Ataque a los Titanes. Ya creo que estaréis un poquito hartos de que os hable de Ataque a los Titanes. Tenéis el vídeo de la semana anterior en el que os hablaba de razones para leeros este manga y ver el anime. Lo que no os dije es de qué trataba la historia. La historia nos presenta, el primer capítulo nos presenta una ciudad amurallada en la que viven una serie de personas una vida pues completamente normal. Lo que pasa que están pues eso, rodeados por una muralla. Se sabe que fuera de las murallas hay unos titanes que son como con forma humana. Van desnudos y son pues muy altos, lo hay de diferentes alturas, de 2 hasta de 5 metros. ¿Qué pasa? Que las murallas tienen pues no sé si unos 20 metros o cosas así. Son murallas muy altas o 15 o metros o algo así. Son murallas muy altas a las que los titanes no pueden llegar. Entonces, esta gente han vivido durante 100 años en paz dentro de estas murallas. Pero es que llega un día en el que aparece por encima de la muralla al que se conoce como el titán colosal, un titán que mide más de 15 metros y que pues se asoma por encima de las murallas. ¿Qué pasa? Que este titán rompe la muralla, hace un agujero y esto hace que los titanes entren. Entonces atacan uno de los pueblos que están amurallados y provocan una masacre. A partir de este momento conoceremos a los protagonistas y esto pues va a desencadenar toda la historia, todos los misterios que abarcan a los titanes, qué son los titanes, por qué están ahí, de dónde vienen y todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Ya de verdad os digo, ya creo que tenéis bastante claro que os recomiendo muchísimo esta historia. Podéis ver el vídeo que os dejaré el enlace por aquí. Es una historia maravillosa, está súper bien escrita. El autor, que no lo dije en el vídeo anterior, es Hajime Isayama. Ha hecho un trabajo espectacular porque además no solo escribe el manga, sino que también lo dibuja. Y yo creo que con la historia ha hecho algo de verdad impecable. Pronto se acabará la historia, está en su arco final. Mi intención es leerme el manga completo, lo que pasa es que tengo tanta curiosidad por saber qué pasa después de la tercera temporada del anime que creo que voy a pegar un salto al capítulo que va a continuación de donde se ha quedado el anime. Voy a seguir leyendo la historia y quizás luego sí me lo lea desde el principio todo del tirón. Pero es que no puedo esperar. Voy por el tomo 3, que es este, y estoy viendo que me cuesta avanzar porque también quiero leer otras cosas, así que probablemente haga ese salto, pero ya os digo, tanto el anime como el manga merecen mucho la pena. Y por último, otro manga que también me he leído es La Pequeña Forastera, el tercer tomo del que también os he hablado. Ya os he contado que es una historia un poco gótica, una historia misteriosa, es un manga muy diferente al resto de los que me he leído, y este manga se caracteriza sobre todo, que no sé si lo he dicho, más que por los diálogos, se caracteriza por las viñetas vacías, es decir, hay muy poquito diálogo en este manga. Si vosotros miráis alguna página, no suele tener mucho diálogo, y esta página es de las que más diálogos tiene. Entonces, es un manga que se lee súper rápido. Ya de por sí los mangas se leen rápidos, pero este es increíblemente rápido. Y mira, si aquí veis, es que apenas hay diálogo, para nada. Son todo imágenes preciosas, a mí me parecen realmente preciosas. Nos cuentan una historia preciosa.
No sé, supongo que ya os lo habré contado en algún vídeo. Es un mundo en el que está dividido por los seres del interior, que serían los humanos, las personas normales, y los seres del exterior que tienen una maldición que los dejan secos por dentro, huecos, y los convierten en una especie de monstruos negros y deformes, y que no pueden sentir nada, ninguno de sus sentidos, bueno, sí que pueden ver, pero no sienten nada con el tacto, con el olor, lo han perdido todo, ¿vale? Son como cáscaras vacías. Entonces nos cuenta la historia de una niña que está viviendo con uno de esos seres del exterior, y se supone que si un ser del exterior te toca, te contagia la maldición, y el ser del exterior pues siente algo por esa niña, un cariño especial, y no quiere hacerle daño, entonces siempre lucha por no tocarla. La niña siempre pregunta por qué, él explica porque no quiere que se contagie con la maldición, y van pasando cosas que te van sorprendiendo. El anterior manga terminó con un cliffhanger bastante importante, y este también nos cuenta una parte de la historia muy interesante y termina bastante fuerte también. Así que deseosa estoy de leerme el cuarto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Contadme si os habéis leído alguno de estos libros, alguno de estos cómics, y qué os han parecido. Os recuerdo antes de nada que me sigáis en Instagram, que pronto habrá una sorpresa que os va a gustar mucho. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.